Vamos a leer la palabra de la Biblia, San Marcos capítulo 5. Del 1 vamos a leer. Si han encontrado, del 5 al 1 vamos a leer. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz, dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron los que lo habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa y a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Hasta aquí hemos leído. Hoy en día la gente joven con el espíritu maligno, hay muchos que van platicando. Yo he visto eso. Ellos no consideran gran cosa aquello, y que el espíritu maligno, cuando le habla y cuando concuerda con su corazón, toda la noche habla, y muchos están en ese estado. Cuando vemos en la Biblia acerca del espíritu maligno, en la Biblia habla en gran manera, y hay mucha gente amarrada y vive de manera miserable. Eso podemos conocer. Un hermano una vez me dijo: pastor, mi hermano lleva una vida de creencia rara. Por favor, ¿se podría tener comunión? Yo tenía la campaña de ego y le dije que venga su hermana menor y su marido. Y la hermana menor me vio a mí y me dijo: pastor, conmigo no se puede, pastor. Pastor, he testificado mucho y conmigo no se puede. Por favor, no empiece, pastor. Ya quiero dejar de tener comunión. Pastor, basta. Y ella estaba muy enojada y tuvo comunión con muchos pastores y ya no había cambio, dijo ella, y que ya no podía. Ah, sí, le dije. Y yo abrí la Biblia y le dije: mire aquí. Y cuando le mostré, unos segundos después, comenzó a roncar y dormía ella. Esta persona que hace poquito estaba gritando, me era un poco raro. Por favor, mira aquí, le dije, mira aquí. Empezó a insultarme y empezó a chutar la bebida con su pie. Y estaba al lado de su marido y se asustó su marido. ¿Tú estás loca? No, quieto, le dije a su marido. Un momento, cálmese, le dije. ¡Ya!
mucho bullicio, pues! Ella comenzó a gritar. Después me enteré que esta señora, cuando el marido iba a trabajar, todo el día dice que ella va hablando con el espíritu maligno. Yo conocía bien a su marido y le dije, ¿usted puede pedir permiso en su trabajo 3 días? Claro que sí, pastor. Él se asustó porque la esposa comenzó a insultarme a mí. 3 días nada más. Por favor, quédate en la habitación que está al lado mío con tu esposa y durante 3 días yo voy a orar para tu esposa. Sí, pastor, sí. Y llamó por teléfono, sí, recibí 3 días de permiso y desayunamos y quería ir a la habitación y ella dijo, otra vez viene y comenzó a gritarme. Y yo le quería poner mi mano sobre su cabeza y orar y comenzó a alborotarse. No importa. Por más que ponga mi mano y no ponga, no importa delante de Dios. Y yo oraba. Las personas no se dan cuenta cuando va sembrando en el campo, cuando pone colchina, sale colchina, cuando pone nabo, sale nabo. En nuestro corazón, aquellos pensamientos, cómo van formándose. Exactamente, no hay mucha gente que conozca aquello. Simplemente la gente, conforme a su corazón, hace lo que quiere. Pero en medio de ello, mucha gente que no es salva por el espíritu maligno, poquito, son ellos cautivados, arrastrados, y después de un tiempo, cuando el espíritu maligno se da cuenta que le obedece y que confía en él, dentro de aquella persona entra y trabaja. En San Juan 13:2, cuando vemos el diablo en el corazón de Judas Iscariote, introdujo el pensamiento de vender al Señor Jesucristo. Y luego, ¿qué dice cuando vemos? El diablo dice que entró en él. Así está escrito. Al comienzo, dentro de nosotros, el espíritu maligno, Satanás maligno, aquellos pensamientos nos introduce. Y nosotros, cuando aceptamos muy bien el pensamiento y cuando vivimos así, Satanás dentro de nuestro corazón, él se establece y se fija en nosotros, y luego su pensamiento y su opinión, conforme a lo que nos dice, actuamos, y cuando se agrava, uno queda endemoniado, se saca la ropa y cosas que no podemos de ninguna manera entender ni imaginar, no ocurre en nosotros. Cuando esto se inicia, Satanás, ¿cómo es que va empezando en nosotros? Satanás, dentro de nosotros, ese pensamiento que nos introduce para que nosotros lo obedezcamos bien a él. Dentro de nosotros nos pone el pensamiento que dice, yo tengo la razón, yo lo hice muy bien, yo soy inteligente. Desde el comienzo, en nuestro corazón, desea introducirnos. Por lo cual, cuando empezamos la vida de creencia, ¿yo por qué estoy tan agradecido? Porque cuando yo recibí la salvación, exactamente una cosa bien entendí. Yo, a los 19 años que iba a entender, exactamente una cosa sí pude entender. Yo, hasta ahora, todo lo que hice ha sido un fracaso, ha sido malo. Este pensamiento, si vivo tras este pensamiento, yo voy a fracasar. Exactamente llegué a entender eso antes de recibir la salvación. Y luego yo, entendiendo el Evangelio, sirviendo al Señor, Satanás dentro de ello, miles de pensamientos me había introducido. Y en el punto de que me introdujo el pensamiento, la gente no entiende que Satanás trabaja mediante que nos pone el pensamiento. Yo conozco bien a una persona. Él congregaba a otra iglesia de nuestra misión. Él, oyendo la palabra, anhelaba tanto la palabra. Pero un día viene a la noche, creo que tenía 1 año o 2 años más que yo, y me dice, a usted, al pastor Oxupar, yo quisiera aconsejarle a usted. Y pidiéndole permiso, me asusté y le pregunté qué es lo que usted desea decirme. Pastor Oxupar, en un templo santo, ¿cómo usted permite que se baile? Esto no va conforme a la Biblia. Él me dijo eso. Yo me reí delante de él. Comúnmente la gente dice que el salón de culto es el templo.
Pero en la Biblia, el templo que se refiere, hay uno en Israel, en el país de Israel, en una ciudad, en un lugar en donde se reúnen para tener culto. Le dicen sinagoga, no le dice templo. Eso es sinagoga, no es templo. Por lo cual dice que el Señor Jesucristo, cuando entró en la sinagoga de Capernaum, solamente era el único templo en Jerusalén el que existía, y es Jesucristo. Pero él, claro, hace poco que vino a la iglesia, ¿qué va a saber él? Pero lo importante que es, él cuando escucha una cosa, Pastor Oxupar está equivocado en este punto, piensa así, desde aquel momento empieza a criticar. ¿Y cuál es el problema? Cuando ese corazón no se rompe, toda la vista él lo va teniendo hacia la dirección de criticar. Así lo hace Satanás. Un hermano joven se acercó a mí y me dijo, Pastor, yo quisiera decirle una cosa. Ese evangelio de la imposición de la mano está errado. Yo me reí y le dije, ¿por qué está mal? Juan el Bautista, cuando le bautiza al Señor Jesucristo, cuando Jesucristo es bautizado, sí, el pecado pasó en ese momento. Jesucristo, como pecador en este mundo, tuvo que vivir durante 3 años. No, pastor, no es así. Entonces el pecado no pasó en ese momento. Le pregunté, no pasó. ¿Cuándo pasó el pecado? Cuando oraba en Getsemaní, por favor, si permita que la copa, y que la copa pase a mi lado, que pase en ese momento. Cuando en ese momento está escrito. ¿Y qué quiere decir? Es aquel Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y él no me podía responder. Yo le pregunté al hermano, es porque tú no conoces bien la Biblia. En Isaías 53, era el momento en que Jesucristo nazca. Dice que todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó a su camino, y Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, dice. Es pretérito perfecto el tiempo. Era antes de que Jesucristo venga, pero encargó el pecado en él. ¿Eso tiene sentido? Le pregunté. El hermano no podía entender bien. Hermano, no conocía. Hermano, si conoces bien la Biblia, tienes que conocer bien, y si no sabes, realmente debes aceptar que no sabes, te apuras para juzgar. Fácilmente hablando, no conociendo la Biblia, es así. Ellos dicen, yo le expliqué el tiempo, pasado, presente, futuro. ¿Esto en dónde? Ahora tiene sentido solamente en el espacio del tiempo. Allí se divide pasado, presente, futuro. Pero en el mundo eterno no hay pasado, futuro, solamente hay presente. No transcurre el tiempo. Y en el espacio de la eternidad pasó nuestro pecado. El Señor Jesucristo, y para perdonar nuestro pecado, allí había confirmado su voluntad. Entonces allí no hay un periodo del tiempo, no hay pasado, presente, futuro. Eternamente el pecado ha sido perdonado, y yo detalladamente le iba explicando aquello, fácilmente hablando. Porque uno piense que una cosa es razonable, solamente conoce un ángulo de la Biblia, pero conociendo solamente una parte dice, Pastor Oxupar está equivocado, está errado eso. Y de tal manera tiene el corazón para juzgar. El problema ¿cuál es? Cuando tiene aquel corazón, ahora cree que todo está equivocado, solamente lo ve en ese aspecto, no puede aceptar la palabra, y desde aquel momento la gente lleva una vida de creencia formal, y de tal manera la palabra, estando vivo, no puede trabajar en tal persona. Hace poco nosotros teníamos reunión de oración cuando hay conflicto en el país. Lo más importante que viene a ser, en estos momentos, nuestra iglesia debe de realmente establecerse de manera recta delante del Señor. Y los pastores que realizan el ministerio de manera formal, no siendo espiritual, a cada una de las personas yo los llamo, tengo comunión con ellos, y con la fe de creer en el Señor, yo deseo establecer a ellos de tal manera. Y los pastores, cuando tienen alguna equivocación y
de tal manera la aconsejamos con fe y muchos pastores de nuestra iglesia están cambiando su corazón. Y yo a la mañana cuando me despierto desde temprano hasta la noche, estando en medio de los pastores, uno a uno yo le explico, le hago entender, hago así fácilmente hablando. Nosotros, cuando somos guiados, los que son pequeños espiritualmente, sea guía del Espíritu Santo de Dios, no conocen bien la palabra y esto es la palabra que Dios me ha permitido o es la palabra que Satanás me ha permitido. Claramente no puede discernir aquello, pero cuando vemos la Biblia, ¿qué es lo que la Biblia dice? Vamos a ver una palabra de Santiago. Santiago, capítulo 3, versículo 13. Hasta el 18, 13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta su obra en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Es el versículo 14. Porque esta sabiduría no es la de que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Por lo cual, esta mañana, ustedes que vienen para tener culto, sea quien fuera, sin excepción, viniendo aquí, cuando oyen la palabra, hallan la gracia y obteniendo el perdón del pecado, están contentos, agradecimiento. Habrá mucho entre ustedes. Pero algunas personas en su corazón, en todos ustedes, este corazón sentirán. Creo que eso está mal. Creo que el pastor se está equivocando. Creo que está equivocado. Creo que yo tengo la razón. Ese punto dentro de ustedes, Satanás va levantando aquel corazón. Pero lo que ustedes piensan, yo viniendo a la iglesia, juzgando, si está equivocado el pastor tengo que seguir, no me refiero a ello. Pero el siervo de Dios establecido por Dios, aunque sea, conocerá más que ustedes de manera profunda. Pero cuando no entienda una cosa, acercándose pastor, a mi parecer es así, no entiendo su palabra. Esto es la postura de una persona creyente que lleva claramente la vida de creencia. Pero Satanás cuando le pone el corazón soberbio, eso está errado y juzga, las personas que hacen de tal manera, hay mucho. Cuando le prediqué el evangelio al presidente, le dije, delante del juez también le dije, yo, delante del juez, le testifiqué de esta manera. Cuando era pequeño, he crecido en dificultad, tenía hambre, era pobre. Yo eché todo mi corazón para ganar dinero, pero no tenía realmente talento para ganar dinero, aunque sea quería ser ladrón para ganar dinero, pero yo un día me convertí en pastor. Me di cuenta que el pastor no podía ir a la par del dinero y yo estaba pensando mucho y realmente puse la raya con el dinero. Yo, dentro de nuestra iglesia, delante del juez, ¿cómo le respondo? Realmente recibir dinero. Solamente recibimos dinero en la iglesia, en la máquina en donde sale café. Y tenemos una tienda en el campamento. Compramos galletas de 7 centavos y cobramos 10 centavos y eso no puede realmente dejar interés. Pero esa tienda del campamento decimos, por favor, que no quede ese dinero para la iglesia, que sea realmente dinero para comprar meriendas para los niños de la escuela dominical y para los abuelos. Ni un centavo ha entrado esa ganancia para la iglesia y ganancia a la iglesia. Los ancianos
que se encarga de la tesorería se encargan. Ese dinero yo no me encargo. En segundo lugar, ¿qué puedo decir? Yo me encuentro con muchísimos presidentes y no es fácil predicar el evangelio al presidente. Usted es pecador. Debemos hablar acerca del pecado. Y es realmente el hombre más alto del país. El que diga que es pecador, eso es realmente algo, realmente gran perjuicio. Yo nunca me he enredado con la política. Me encontré con los presidentes, pero aparte de predicar el evangelio no dice nada para la juventud de este país. Esto hacemos. Queremos que usted nos permita terreno y vamos a edificar en ese terreno y es trabajo para el evangelio, trabajo para el país con otro propósito de manera política. Nada de eso. Yo siempre respeté, pero la gente va ahora opinando fácilmente. ¿Por qué hay tanto conflicto en la iglesia?, me preguntó ella. De ninguna manera hay conflicto en la iglesia. Cuando vemos en la iglesia, hay gente que va a la cárcel, recibe pena de muerte, hay mucho en la Biblia. Cuando predicamos el evangelio, si uno está quietito, hay paz y no ocurre nada. ¿Por qué escuchamos de que somos sectas? Porque predicamos el evangelio. Aparte de ello, no absolutamente nada. Yo le dije eso. Pero la gente fácilmente va juzgando. Seguramente es así, supone. Y la hermana cuando me hablaba, ninguna cosa era claro, perfecto. Cuando predicamos el evangelio es obvio que tengamos persecución. Es obvio que escuchemos que somos herejes. Y de ninguna manera hay alguna condición de que seamos herejes, le dije. Y las cosas que ahora estamos haciendo, la misión en África, en la tesorería de nuestra iglesia, usamos para la misión y para los misioneros que van realmente a los países. En Sudáfrica solamente come una comida al día. Apenas come caldo de arroz y así vive la gente. En Malawi realmente cuando uno se va. Yo lloré varias veces. Una vez un diputado fue con nosotros al campamento y por primera vez le dije, diputado, ¿usted tiene dinero? ¿Por qué?, me preguntó. Por favor, pague dinero. Sonriendo le dije, ¿por qué? Pague un poco. ¿Por qué?, me preguntó él. Él me dio $200. Yo también junté mi dinero, juntamos nuestro dinero. Compra pan, le dije. Con $400 le dije a los estudiantes para que vayan con el carro. Y ni un negocio en donde vendía panificados de $400. Le dimos 3 pedazos a cada persona. Y cada miembro del coro Gracia junten a 20 y todos se reunieron. Y al último, cuando le repartíamos el pan, cuando yo quería repartirle, de repente 13 hizo 20. Parecían animales salvajes. Y en su bolsillo tenía pan. Tú tienes pan. Pero me dolía más porque ellos no comían. Seguían teniendo eso en el bolsillo. Cuando le di todo, ellos iban corriendo a su casa. A su hermano menor parece que quería darle. Yo en esta primavera, cuando fui a Malawi, realmente había sequía y se secó todo, realmente el maíz. Y yo quisiera llorar. Realmente, tantos tienen que comer, pero mueren de hambre. Tantas cosas queremos hacer con el evangelio en África. Yo en esta ocasión sobraba el arroz en nuestro país. No podemos enviar a Malawi y le preguntamos, ¿y la gente del gobierno? Dice que el envío es mucho más caro que el arroz. Y no podíamos enviar eso. Y el gobierno me dijo que no. Cuando el gobierno dice que no, no podemos hacerlo. Predicando el evangelio, hay tantas cosas que hacer. Y los voluntarios médicos no hacen más simplemente las cosas, sino que un hermano del coro, su dedo está así doblado. ¿Qué te pasa? Se incendió su casa y se quemó su mano y ahora se cerró su mano. Solamente tenía que abrirle, flexionarle. No podía flexionar el dedo. Yo le llevé al hospital Hanyang y quería hacer que flexione los dedos
Y el doctor cirujano quería hacerlo, pero el doctor que se encargaba de la traumatología dijo que no nos recomienda porque 23 años estaba así doblado y que no podía flexionar, que no había manera. Y con solo abrirle las manos, los dedos, en ese momento el incendio iba a lograr. Y los voluntarios médicos van a prestar servicios. Yo, aunque soy pastor, un doctor, hasta las 2, 3 madrugadas hizo cirugía. Las enfermeras lloraban y me confesó: pastor, yo viniendo al templo santo he fumado. Y él sentado en el baño iba fumando, pero era delicioso el cigarrillo. Yo me sonreí con lo que él me contaba. No podíamos dejar de ayudar. Ese corazón brotaba de nosotros. Por el SIDA, los padres mueren y los niños viven como mendigos en las calles. Por el Evangelio. Hay tantas cosas que tenemos que hacer. Pero yo, como pastor que soy, hay cosas que hago cuidando la raya, poniendo límite. No es fácil. Los hermanos juzgan fácilmente y me dicen así, así. Fácilmente ellos juzgan, pero no es fácil. Ellos empiezan a juzgar y se convierten en personas razonables y la iglesia se convierte en algo que no tiene razón y está equivocado. Y la Biblia nos establece entrando en sí. Y cuando la palabra entra en sí, uno siente agradecimiento, es fuerza y cosas difíciles va resolviendo y se cura la enfermedad. Hay manifestación y hay manifestación mediante la palabra y mediante la teoría ocurre aquello. Y algunas personas se convierten en miembros formales, recibiendo la salvación, se hacen ahora, tienen un corazón resplandeciente y este corazón luminoso desaparece. Yo oré a la hermana. Poquito a poquito ella mejoró, pero un día esta hermana me dice, esta señora me dijo, cuando le dije, ahora mismo tienes que salir, pasado mañana voy a salir, y con el deseo de, ¿quién pasado mañana? Ahora mismo vas a salir. Y cuando yo salí yo una vez tenía que salir a la ciudad y entré a la tarde y ella estaba cerca de la plantera, calmada, sentada. El demonio había salido de ella. Estaba así quietita, estaba agradecido yo. Una cosa tienen que acordarse ustedes. Entra el demonio y cuando estamos enloquecidos, no solamente así trabaja el demonio. En el corazón de ustedes, tantas cosas Satanás trabaja. Hay manifestación Satanás en ustedes aparte del Señor Jesucristo. Judas Iscariote, allí entró el demonio y le pone el pensamiento de vender al Señor Jesucristo y continuamente si sigue aquel pensamiento, luego el demonio, el diablo entra en sí. En San Juan capítulo 13 vamos a buscar y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Aquí le puso el pensamiento, el corazón. El 27. Y después del bocado Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Por lo cual en el 13 le pone el pensamiento, el corazón conforme a ese corazón. Cuando somos guiados conforme a ello, poco a poco nuestro corazón se hace altivo y no es vista de ver de manera positiva. Yo tengo la razón, la iglesia está errada y pensando de tal manera, el corazón de juzgar dentro de sí comienza a levantarse. Cuando ese corazón se levanta y no llegan a entender la mejor manera que es acercarse al pastor, preguntar al pastor y al anciano, este pensamiento tengo, por favor, usted corríjame si estoy equivocado. Pero la gente dentro de sí acepta, pero no le gusta contar a otras personas por si surja algún problema, por si ocurra algo.
Pero si está quietito, ese problema va agrandándose más y más. Y después, lo que aparece en esta Biblia, en el 27, Satanás, para que pueda entrar entre nosotros, el corazón, con el corazón del diablo, poquito a poquito nos va guiando. Ustedes, poquito a poquito, son guiados y no pueden sentir aquel corazón. Y mediante aquel corazón son arrastrados. Y después de que son arrastrados, cuando son guiados, conducidos por el diablo, después la siguiente etapa, que es desde el comienzo, ahora enteramente, ya desconfían de la gente de la iglesia y tienen pensamientos negativos. Por lo cual, señores, dentro de nuestra iglesia, entre las personas salvas de nuestra iglesia, después de recibir la salvación, contentos, agradecidos, y realmente esas personas que están en medio de la plenitud son la mayoría, pero ellos, el pensamiento, ¿cómo es que lo tienen? Hace para que, como fuese, se aparte de la iglesia, se haga marcha atrás y le ponen muchos pensamientos. Y en ese momento, al comienzo, el diablo le dice a Adán, ¿qué cosa es lo que le dice? Si comes el fruto de la ciencia del bien y el mal, se abrirán tus ojos y serás como Dios. Y por eso Dios te impide para que comas y le pone el corazón de desconfiar de Dios, desconfiar de la iglesia y le pone el pensamiento de que yo soy el más razonable y ese pensamiento hace para que uno tenga. Y después de aquel momento ya la palabra ya no entra y comienza a juzgar nada más y cuando llega a esa etapa el diablo se establece en esa persona y empieza a crecer la habitación en donde el diablo desea manifestar y trabajarse y como le manda el diablo, como vendió Judas Iscariote a Jesucristo, como vendió al Señor Jesús, así marchan las cosas. Y la siguiente etapa, la última etapa, ¿cuál es? En ese momento, sin relación a su lógica, ya que el diablo tiene más fuerza, le va arrastrando a esta persona y se convierte en una persona loca, ¿me entienden? Y como este loco de la región de los Gadarenos, así se convierte. Por lo cual dentro de nuestra iglesia también, aunque ha recibido la salvación de manera mental, ya siendo sujeto por el diablo a aquella persona, no es que no existe para nada. Sí, aunque sea en poca cantidad, poco a poco, uno a uno, aparecen, están dentro de la iglesia, por lo cual, en nombre del Señor Jesucristo, olvidándose de, no teniendo lógica, ahora son arrastrados por el espíritu maligno y actúan de manera normal y luego se renuevan. Hay casos así. Realmente hay pocos casos, pero hay en la iglesia. Hasta que llegue a tal etapa, aquella persona va atrás del pensamiento de Satanás. Es por eso que eso es posible y aquello vemos nosotros. En San Marcos capítulo 5, lo que hemos leído en el 2, y cuando salió el de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aún con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos y nadie le podía dominar. Esto no es que ocurrió sin nada. Un día para la noche, el diablo le puso la incredulidad en sí y comenzó a crecer la habitación del diablo en el corazón de él. No es que simplemente pone el pensamiento. Primeramente, el espacio donde él pueda permanecer va formando y poquito a poquito va formando ese espacio y nos va arrastrando el diablo y luego dentro de sí tenemos una lógica. Las mujeres tienen vergüenza para sacarse la ropa y no hacen eso, pero hasta cierto punto cuando va pasando hace para que perdamos la lógica. No debo sacarme la ropa, eso saben, pero el diablo le dice, sácate tu ropa y se saca y se hace un loco. Poquito a poquito hacia ese lado se dirige y hay gente así y cuando en los peores de los casos enloquece, hay cosas peores. Personas de otra iglesia, hay personas, uno o dos que surgen. En nuestra iglesia también, en pocas cantidades, surge uno o dos, ese tipo de persona y ese espíritu maligno siendo arrastrado por él. Y hay mucha gente que insiste de que tiene la razón, pero por la gracia del Espíritu Santo del Señor, uno a uno de aquellas personas llegan a recibir guía y llegan a tener paz. ¿En qué momento? Yo he sido guiado por el espíritu maligno y
Ahora, como resultado, yo he fracasado, estoy loco, yo cometí el error y es el momento de entender aquello. Y cuando llega a entender aquello, dentro de aquel pensamiento, ahora puede dejar de ser dirigido por ello. Ahora, yo llegué a tener una relación muy cercana con ese matrimonio y su marido también. Aunque yo de antes conocía a él, ahora me acerqué más y nos conocimos con el corazón, nos acercamos más. Y mucho dentro de la iglesia le ocurre aquello. Pero eso, al inicio, Satanás al comienzo, tengo así estos dientes y así, todos tendrían miedo. No, pero él se disfraza como luz, ahora como lucero. Ay, así empieza él a trabajar. En la vida de creencia lo más importante es la humildad. Los pastores, cuando van realizan el ministerio y simplemente así van realizando. Y uno a uno, cuando van a recibir la salvación y va a mejorar su situación, ¿qué ocurre al comienzo? Mira, yo hago bien las cosas y va bien la iglesia. Yo, en comparación a otros compañeros del seminario, yo lo hago muy bien porque realiza así el ministerio, así debe hacer como yo. Y ese corazón va empezando. Y aquellas personas, cuando pasa un cierto tiempo y ¿qué ocurre? En nuestra misión no hay hombre como yo. No hay nadie realmente espiritual como yo. Ese corazón llega a sentir. Y él de ninguna manera expresa, pero ya tiene el corazón de confiarse en sí, el corazón de pensar que es sobresaliente. Y claramente se nota una cosa. No puede entrar en el fluir del Espíritu Santo que fluye dentro de la iglesia. Y la conducción de la iglesia no puede seguir y quiere ir conforme a su manera, conforme a su dirección, está lleno por ello. Esta iglesia, erigiendo el Evangelio del Señor mediante el Espíritu Santo, uno renace, recibe el Espíritu Santo, y no es mediante el hombre, es mediante Dios como va siendo fluido. Claro, yo estoy predicando en esta iglesia como pastor de esta iglesia, pero yo también todos los días leo la palabra leo la palabra de la Biblia y debo obedecer la palabra de la Biblia. A veces voy conforme al pensamiento del hombre, pero mediante la Biblia llego a tener entendimiento y llego a buscar qué es lo que dice la Biblia, pero el diablo ahora no me hace ver que tengo la equivocación y si me pone el pensamiento de que tengo la razón, el fin de ello. Es como este endemoniado de la región de los Gadarenos. Este hombre, con la fuerza del hombre, de ninguna manera puede ahora sí controlarse. La joven Young en esta ocasión. Ustedes lo han visto en la historia real. Esta joven, ella tenía el pensamiento de que tenía la razón y luego ella mentalmente ahora comenzó a agravarse su mente. Una tía, ¿ella es tu tía de verdad? No, ella es pariente lejano, prima de mi madre. Y su madre todavía no cree en Jesucristo. Pero cuando esta hermana veía en la peluquería, la niña estaba un poco, con muchos pensamientos. Tú tienes muchos pensamientos y le oye a ella. Y esta de manera muy sabia, esta hermana de manera sabia habla a la niña. Y el estado del corazón de la niña va explicándole claramente y luego la encarga al pastor de la iglesia para que pueda recibir la salvación. Y esto había ocurrido en nuestra iglesia. El hermano Shim Hong-sop y el hermano Sin, hace poco cuando vemos esto, tanto pataleaba para despojarse de la bebida y no lo lograba el hermano Sin. Durante 37 años él estaba cautivado por la bebida. Y no podía borrar ahora sus pesadillas después de recibir la salvación y la luz que trabajó en su corazón. Sea Young, sea el hermano Sim Hong-sub. Claro, después de ello en algunas ocasiones, una o dos ocasiones tomó otra vez, pero en su corazón ahora tuvo la luz por entero y ya no se acuerda de la bebida ahora. Y de tal manera la manifestación de Dios va trabajando dentro de nosotros. Pero la gente ahora ya que de manera astuta engaña a los hombres, el diablo, el siervo de Dios, que medita profundamente la palabra de la Biblia,
Aparte de ellos, aunque son engañados, no se dan cuenta de que son engañados. Son arrastrados y simplemente llegan a un lugar tan terrible, a una postura tan terrible. Yo en la iglesia menciono una cosa. Dentro del hombre no hay nada bueno y el único bueno es Dios. Por lo cual, el que uno diga yo hice bien, yo me empeñé, yo evangelicé, aquel corazón es muy malo. Yo realizando la evangelización cuando una persona recibe la salvación. Pero, señores, el que reciba la salvación, cuando fríamente yo voy juzgando, esa persona que recibe la salvación, el diablo es el que sujeta a aquella persona antes de recibir la salvación. ¿Yo puedo vencer al diablo? ¿Yo puedo vencer al diablo? Moisés, mediante el poder de Dios, se puso delante del faraón y le envió a Israel. Pero cuando le da la maldición, simplemente no le deja marcharse. El diablo, esa persona que sujeta al diablo, no le puede salvar fácilmente. Mediante el poder de Dios, el Señor Jesucristo, yendo con el evangelista que predica el evangelio, Satanás que trabaja dentro de aquella persona debe de doblegarle a ese Satanás, debe de hacerle perder todas las fuerzas, únicamente puede salvarle. Y ese corazón que dice que es pecador, que sujeta a Satanás, de ninguna manera puede salvarlo. Y de manera teórica realmente no se puede. Y mediante el poder del Señor se recibe la salvación. Eso es posible. Y todos aquellos puntos, claramente cuando vemos la Biblia podemos darnos cuenta, pero cuando a medias uno lo ve no se da cuenta. Y no conociendo claramente, yo recibí la salvación, si piensa nada más, de ninguna manera una persona, aunque recibe la salvación, yo prediqué muy bien, por eso recibe la salvación, de ninguna manera es así. Dios estando junto con nosotros, así únicamente la persona recibe la salvación, ¿entienden? Por lo cual, vamos a buscar 1 Pedro capítulo 1. El 1:10 vamos a leer. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, ¿verdad? Está el Evangelio en esta Biblia, a medias leyéndolo uno no se da cuenta. Debe de estudiarlo, investigarlo. Y dice, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu Santo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. El 12 a esto se les reveló para que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Por lo cual, señores, de manera teórica, por más que conozca el Evangelio, ¿qué es lo que dice? Dice que administraban las cosas que ahora os he anunciado por los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado, cosas que cuales anhelan mirar los ángeles. Cuando uno dice yo recibí la salvación, eso realmente es menospreciar al Espíritu Santo. Es por la ayuda del Espíritu Santo. Cuando Moisés salvó a los israelitas de Egipto, envía a los israelitas. No por eso los salvó, sino que Dios dio la maldición al faraón y cuando ya no podía aguantar, envía a los israelitas. ¿Entienden? Ustedes, esas personas que trabajan dentro de aquellas personas que no son salvas, realmente hay una ciudad tan fuerte establecida en él para que no pueda recibir la salvación, le pone el pensamiento fuertemente de Satanás en ellos. Pero el Espíritu Santo del Señor cuando va y como en San Marcos 5, como es endemoniado,
temblando ellos se marchaban y debían marcharse para que surja la salvación. El espíritu maligno, cuando se erige, de ninguna manera, aunque por más que reciba la salvación, no surge la manifestación de la salvación. Una persona, el que sea ahora salva, renovada, porque le hemos anunciado el Evangelio, es un orgullo, es soberbia. Cuando una persona recibe la salvación, cuando yo prediqué el Evangelio, surgen muchas cosas como esto que dicen, yo hice muy bien. Cuando uno siente aquel corazón, tanto el Señor me aborrece y hace para que yo experimente dificultades, problemas, yo experimento aquello. Yo también soy débil. Otra vez cuando me equivoco y cuando tengo el corazón de que lo hago muy bien, otra vez el Señor me da la dificultad. Por no tener sensibilidad espiritual, por no sentir aquello, es que ocurra aquello. Yo hice muy bien, yo he anunciado muy bien el Evangelio, yo lo hice de manera fiel. Yo tengo fe. Cuando tienen aquel corazón, Satanás, la mayoría de aquellos corazones lo va dando, por lo cual realmente somos sucios, no podemos menos que cometer pecado, no podemos menos que actuar de tal manera, pero nos fortalecemos mediante el Espíritu Santo del Señor. Si hoy también el Espíritu Santo del Señor no nos ayuda, de ninguna manera surgirá alguien que reciba la salvación. Llegan a entender, por lo cual cuando uno tiene aquel corazón desde aquel momento dentro del evangelista, Dios ya no trabaja en él. Por lo cual, al comienzo parece que le va de maravillas, pero los pastores cuando vemos lo hacen de maravillas, pero hay pastores que vemos que Dios no trabaja en ellos. Le llamamos, tenemos comunión, peleamos con ellos. Todos ellos dicen que tienen la razón, que nuestra iglesia está equivocada, nos hace tener aquel corazón y es terrible aquel pensamiento. Por lo cual al final esta persona, el hermano Simonso que tomó la bebida, como el hermano Sin que le comenté, y la hermana Young que le comenté, como también la hermana, y hay mucha gente como ellos. No es que simplemente ocurre, sino que el espíritu maligno está trabajando en ellos. Pero bien, no sabemos aquello, pero tenemos el corazón de que dice, yo lo hice muy bien. Yo ahora tengo el corazón de confiarse a sí mismo, y dentro de sí, uno debe ahora vaciarse para que Jesucristo venga y se enseñoree y se agarre. Si soy sobresaliente, inteligente, capaz, estoy sacando el lugar del Señor Jesucristo, entonces puede enseñorearme Satanás. Al comienzo no nos damos cuenta, pero después de unos días, como el endemoniado, de tal manera la gente va cambiando. Por lo cual, no es que esto ocurre de una noche para el día. Entre ustedes, esta persona enloquecida por el demonio, contrariamente hay gente que está en esta etapa, continuamente tiene el corazón soberbio de que dice que tiene la razón, el corazón que dice yo lo hice muy bien, poco a poco tiene aquel corazón, pero esto al final viene a ser aquello, y al final en este lado está el Señor Jesucristo, del otro lado está el diablo establecido, pero qué pena los hermanos no se dan cuenta, y viniendo al lado del Señor Jesús, otra vez se dirige continuamente hacia el lado del diablo. Yo llevo bien la vida de Cristo, yo tengo la razón. Aquel corazón hay mucha gente que tiene, pero claramente el Señor Jesucristo estando vivo cuando trabaja, la manifestación del diablo no puede tener fuerza y se escapa, y el Espíritu Santo del Señor va trabajando en nosotros y poco a poco van cambiando, reciben la salvación y crecen en la fe. Pero el diablo, sin descansar dentro de los hermanos y hermanas, continuamente, al comienzo nos pone un buen corazón, que, tú lo hiciste muy bien, tienes fe, tú predicaste muy bien el Evangelio. A ese corazón se levanta a nosotros. Una vez en la campaña KBS Busan, yo terminé y mientras que regresaba a mi casa dije, qué bien, yo elegí la temática en esta ocasión. Y de tal manera cuando yo subí a Daejeon, a las 2 de la madrugada, yo llegué a Daejeon, es posible. Una dificultad tan grande se había levantado. Yo hasta, realmente, ¿qué dificultad tuve? Pasó un tiempo y el pensamiento que decía, yo elegí muy bien la temática. Si tú lo haces muy bien, hazlo tú, solito. Dios. Cuando a veces tengo el corazón que dice, yo lo hice muy bien. Ay, Señor, ¿cómo voy a hacer bien si usted no me ayuda? Tengo miedo si el Espíritu Santo no trabaja. Y el Evangelio, realmente, si el Espíritu Santo no trabaja, ni una persona puede recibir la salvación. ¿Por qué? Porque Satanás está sujetando a aquella persona. Y el hecho de haber recibido la salvación, esto es algo grandioso. Y dentro del Espíritu Santo esto se logra. Una persona, por más que le anunciamos, no hay manifestación de salvación, porque Dios no está trabajando dentro de aquella persona. A eso se refiere. Por lo cual, cuando predicamos el Evangelio y cuando recibe la salvación,
¿En qué momento Dios nos puede desechar? Cuando el corazón orgulloso tenemos. Desde aquel momento Dios ya no trabaja y Satanás trabaja dentro de nosotros y dentro de Cristo. Cuando reconocemos que morimos, que no somos nada y realmente que somos seres realmente sucios, hemos logrado mediante la sangre del Señor y mediante el Señor lo hemos logrado esto porque lo hicimos bien una cosa, no es que lo logramos por ello. Cuando sentimos aquello, desde aquel momento, ahora se va apartando de Dios. Cuando vemos en San Marcos, capítulo 5, esta persona endemoniada en medio del sepulcro estaba, ahora ya nadie le podía atar con las cadenas. Ustedes, aquí dice, no es que desde un comienzo había ocurrido aquello, había aceptado, ahora el espíritu maligno se había hecho altivo, poco a poco iba ocurriendo aquello y sin darse cuenta, ahora se dio cuenta que él se convirtió así en tal persona, por lo cual llevando la vida de creencia debemos ser humildes. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios, si no es por la gracia de Dios, nosotros somos un don nadie y esta realidad profundamente debemos entender, por lo cual nosotros, en realidad, si ocurre algo bueno, esto es mediante el Espíritu Santo. Cuando predicamos el Evangelio y recibe la salvación, Dios, porque amó a tal persona, recibió la salvación y para esa obra me utilizó a mí y realmente el Espíritu Santo había roto a Satanás y entonces no podemos echar a este endemoniado que está aquí, este endemoniado del Señor Jesucristo. ¿Tú qué tienes que ver conmigo? El Señor Jesús le dice y le va gritando. Al final, el Espíritu Santo se va marchando. Cuando se marcha el demonio, ¿qué ocurrió con esta persona? Esta persona se calmó, ¿verdad? El 13. Y luego Jesús y le rogaron todos los demonios diciendo enviando a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales era como 2000. Y la gente viene para ver qué es lo que ocurrió. Y luego vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión. Cuando le echa, esta persona queda perfecto. En el corazón de ustedes también el pensamiento, el corazón altivo, el corazón que dice yo lo hago muy bien, si lo aceptan. Al comienzo parece que es bueno el que digan que son sobresalientes, que son fieles. Ahora les gusta eso y lo aceptan. Poco a poco ese pensamiento ahora amplía el espacio en donde puede permanecer Satanás y si Satanás domina a ustedes, al comienzo poquito a poquito se hacen raros, pero luego se van transformando. Yo en esta ocasión tuve la reunión de pastores en Chonan y un hermano vino conmigo y me dijo algo raro. Yo no entendía bien. Él jamás tuvo comunión conmigo, nunca habló conmigo. Pero lo que él decía mientras que yo iba oyendo, me asusté. Hermano, parece que el espíritu maligno está en ti. Se asustó así. De repente, yo le llamé a la esposa y le dije, hermana, ¿usted no podía sentir aquello? Para nada que no podía sentir. El espíritu maligno permanece en ti. Puedes enloquecer, le dije. Esta es una cuestión muy importante. ¿Tú puedes confiar en lo que yo te digo? ¿Tú quieres seguir? Realmente si haces lo que yo te digo, será muy fácil para que te despojes. Y el hermano me dijo, está bien, pastor, entendido. Yo voy a confiar en usted, pastor. Esto ocurrió así, así yo le expliqué y oré por él. Él quedó perfecto. Ahora, de manera maravillosa, está sirviendo al Señor. Eso podemos ver. Por lo cual nosotros, salvos que somos, la vida es complicada. La vida es complicada. Debemos tener ropa, casa, vestido. Es bien complicado y variado. Pero
esa vida, esa variedad de la carne, pueden aceptarlo, pero lo conflictivo de lo espiritual, así ustedes, así no quieren hacerlo, si son uno con el Señor. Toda maldición lo pueden echar y toda tragedia lo pueden echar. Es así. Aquí, la hermana Chesuyon ahora con su madre, ahora va viajando. Y cómo se curó la enfermedad. Y la gente de África ha cambiado el corazón en gran manera. Y todo aquello, en realidad, nosotros debemos de alabar, glorificar al Señor. Y el corazón que piensa de que yo lo hice bien, ese corazón un día llega a tener. Señores, yo bien no conozco a cada uno de ustedes, pero sea quien fuera, ese pensamiento que diga yo soy sobresaliente, no habrá ni uno entre ustedes que no haya tenido ese pensamiento. No habrá ni uno de ustedes que no haya dicho yo tengo la razón. Todos habrán dicho aunque sea una vez. Satanás poquito a poquito, hacia lo más profundo le va llevando a ustedes y de manera profunda cuando ustedes son arrastrados de aquel momento. De ninguna manera. Eso es peligroso. Y dentro de la iglesia, oyendo la palabra, teniendo comunión y compartiendo el corazón, el diablo va trabajando. Pero Satanás siempre, a las personas que va trabajando, hace para que tenga la razón y el pensamiento de que es razonable. Y la iglesia es la iglesia en donde Dios trabaja estando vivo. Yo también. Ahora muchas veces vamos conforme a... En esta iglesia, el Señor estando vivo trabaja. Simplemente la iglesia no lo consideren ligero. Y ese pensamiento que si yo tengo la razón, todo ese pensamiento de Satanás provino, y eso podemos entender, por lo cual algunos pastores se han apartado y no podemos compartir con ellos porque tienen el pensamiento razonable. Y el pensamiento razonable nada más insisten, no quieren oír otras palabras. Nosotros en esta ocasión, nuestra iglesia así, transcurriendo el tiempo, muchísimos hermanos y hermanas, ellos ahora realmente estaba tan agradecido, pero todos ustedes, y por más que sea bueno, sobresaliente ante nuestra vista, no hay ninguno que tenga fuerza para poder vencer al diablo maligno. Si nos hace fracasar el diablo, realmente, realmente no es el Señor es quien debe dirigir a ustedes. Pero cuando Satanás les domina, no pueden menos que fracasar de manera seria si obedecemos la palabra del Señor y cuando unimos nuestro corazón con la iglesia, compartiendo el corazón. Esto es el corazón que el espíritu maligno me ha dado y así viviendo. Y hay tanta gente que la familia se rompe, que cae en medio del pecado, pero mediante la guía del Señor, viviendo una vida bendita, poniendo en lo alto al Señor, poniendo alto la palabra y considerando precioso a la iglesia. Ese corazón es de suma importancia. Por lo cual, señores, ni una persona de nuestra iglesia espero que quede atrás, que no retroceda y somos inútiles. Debemos ahora pensar que somos seres que debe hallar la gracia, agradeciendo la gracia al Señor, sirviendo al Señor. Espero que tenga aquel corazón. Entonces, largo tiempo, manera bendita. Realmente confío que así reciban el cambio. Vamos a orar. Durante un momento, manera